Primera vez en Tire y Afloje al intendente Martín Ascú aquí de visita en los estudios de Zoom Producciones para hablar un poquitito de lo que dejó las elecciones de este domingo 11, para hablar de la actualidad también, ¿no? Política, con todo lo que está sucediendo en el país, y hablar de lo que se está gestando de cara a 1 de agosto y después octubre también con las locales. Intendente, muy buenos días, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. La verdad que sí, la primera vez del año. Los felicito por el programa, por la escenografía, por el equipo. Bueno, gracias. Ay, ahí quedamos todos contentos. Sí. Cuando arranca así ya quedamos todos Claro. contentos. Bien. Intendente, ¿recién llegado a Buenos Aires? Sí. Estuve, más que nada, un fin de semana largo. Fui con la familia, ¿no? Y queríamos ir a un lugar, hace mucho que no salimos y bueno, yo le dije a mi familia, a mi señora, para ir a Buenos Aires, para de paso hablar con algunos compañeros, funcionarios. Siempre tratamos de gestionar, por más que fue el fin de semana largo, teniendo en cuenta que estamos a horas de un cierre electoral. Los compañeros, los ministros, los directores, los secretarios, estaban todos en Buenos Aires. Así que hacemos un poquito de todo. Ellos ya entienden, ya saben que es así, que es mi trabajo. Así que la verdad que bien. Por eso estoy un poco resfriado también, por el clima. Pero en Buenos Aires hace un frío afuera y a todos los lugares que entras hace un calor y claro. Bueno. Así Además, que, Buenos Aires es lindo para pasear igual. Muy lindo. Que trabajen los que tengan que trabajar y Claro, que pasen sí, los que sí, puedan. sí. Es muy bonito, es muy bonito. Intendente, bueno, descansando también después de una elección corta, pero intensa. Una campaña corta, una campaña atípica en general. Generalmente una campaña de medio término también, ¿no? Generalmente cuando son elecciones a gobernador y a intendente hay mucho más movimiento, hay mucho más marketing, merchandising, show, un poco lo que yo le digo una forma de decir. Fue una campaña más austera, una campaña intensa, sí, más que nada para los candidatos, en este caso para Celeste Ascú, que fue candidata y que tuvo que recorrer la provincia, y nosotros acá también, pero no tanto como otras campañas, ¿no? ¿Y eso cansa menos o cansa más cuando son ese tipo de campañas, desde lo económico austera y desde corta en el tiempo, que una campaña intendente que uno tiene, pareciera ser más margen, más caudal económico, entonces es hasta más fácil moverse? ¿Qué es más cansador? No veo que sea una situación o de desgastante en el... No, generalmente cuando uno plebiscita la gestión de uno, ahí es lógicamente el mayor desgaste que uno tiene en todo sentido, ¿no? Porque en este caso una elección de medio término, tampoco nosotros no elegíamos concejales. En la negociación política hablando, nosotros habíamos logrado, Libre había logrado el reconocimiento del peronismo y del Frente de Todo provincial en la primera senaduría. Fue la verdad que un logro importantísimo para nosotros, y esto lo dejé muy en claro yo, ¿no? Por supuesto que yo encabecé las negociaciones, pero en realidad fue un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en Paso a los Libres, lo que se empezó allá por el 2017 y lo que se fue generando durante todo este periodo, los dos periodos y pico que estamos desarrollando. Entonces era una campaña un poco atípica por Libre, porque nosotros no elegíamos concejales, vamos a elegir ahora en octubre, y bueno, tampoco elegíamos intendente. No se plebiscitó nada la gestión, porque, a ver, hay algunos dirigentes o algunos funcionarios o concejales que en algún momento marcaron de que podía llegar a ser un plebiscito a la gestión esta elección que pasó del 11. Yo, sinceramente, como dato objetivo, entiendo que no. Ahora, también es verdad, porque es importante ser autocrítico, ¿no? Que nosotros tenemos el deber y la obligación de analizar, ¿no? El voto de la gente. Yo siempre digo, ¿no? El lunes nosotros vamos a estar donde diga la gente, ¿no? El domingo la gente se expresa y lógicamente que requiere un análisis. Yo creo que hubo muchos votos, ¿no? No creo que haya sido un voto, el 55% que sacó ECO, haya sido en contra de la gestión municipal. Yo creo que en realidad, si podemos decir en general, la gente votó al gobierno provincial. En la figura también de Gustavo Valdés. Es más, sabemos todos tenemos herramientas para trabajar en una campaña, para tratar de analizar
un poco el clima, la opinión de la gente, la voluntad de la gente, que es lo más difícil, lo más difícil en política, en sociología también. Y el gobierno provincial, por supuesto, que tiene su herramienta. De la forma que encaró el gobierno provincial la campaña, un poco pone de relieve o vislumbra lo que fue el análisis que ellos hicieron. Ellos en realidad sí plebiscitaron, intentaron decir, nosotros planteamos esta elección como el apoyo a nuestro gobierno y a la figura del gobernador, que tiene una muy buena imagen, el gobierno provincial, que tiene una adhesión importante, sobre todo por la ausencia de una oposición que está en plena construcción, que es la que estamos empezando a encarnar nosotros en la provincia. Yo creo que mayoritariamente fue ese el voto, ¿no? Después, lógicamente, hay que analizar, porque evidentemente hay algo de voto a un descontento en la gestión, puede haber, hay que analizar. Algo de voto también por ahí a uno que otro candidato, un voto apoyando, un voto no apoyando. Pero yo también tengo la obligación de analizar un poco, o sea, es una película, yo no puedo quedarme con la foto. Y nosotros vamos teniendo una película, si hablamos de las elecciones intermedias en lo provincial, o las elecciones provinciales, elecciones intermedias y elecciones provinciales, nosotros venimos el 2021 de acá en Paso de los Libres, de tener una elección donde el gobierno provincial sacó el 70% de los votos y nosotros sacamos el 29%. Hubo un 41 puntos de diferencia, y si analizamos de la última elección provincial a lo que fue esta elección, nosotros mejoramos 28 puntos, sacamos ahora 42% y el oficialismo provincial un 55%. Bueno, podemos ir más atrás, y en el 2019, por ahí un análisis más alejado, en un escenario distinto, no estaba el Partido Justicialista, no estaba constituido todavía el Frente de Todos, hubo varios frentes, eso también hizo un escenario distinto, pero son todos los análisis válidos, ¿no? Me parece que es válido todo. Habla de una oposición que se está construyendo, y creo que va de cara al 2025 esto. En esa construcción, el nombre de Martín Azcúa es uno de los nombres más fuertes para encarar las próximas elecciones. En algún momento se analizó que esta elección podía llegar a ser el trampolín que se necesitaba para terminar de instalar su nombre a nivel provincial y ya no discutir más la posible candidatura a gobernador. La derrota en Paso de los Libres, y apuntemos puntualmente acá, ¿no? La derrota en Paso de los Libres hace tambalear un poco eso, hace cambiar las estrategias, ver de qué otra manera seguir afrontando esto que creo que son las ganas también, el objetivo del justicialismo libreño. Primero, que yo no fui candidato, fue la primera propuesta que me habían hecho varios compañeros de Frente de Todo, inclusive el interventor, era que yo sea el candidato a primer senador. Hay una situación objetiva, o sea, yo tengo un mandato como intendente hasta el 2025, los libreños me han vuelto a confiar esa función, y lógicamente tuve la más remota idea de dejar la intendencia, porque me encanta ser intendente y porque además me siento honrado por mi pueblo que me haya dado esa enorme responsabilidad. No creo que sea una mirada en realidad para un posicionamiento provincial. Quizás la mirada anterior, o sea, del reconocimiento interno de la envergadura y de la preponderancia que tiene Paso los Libres y el trabajo que venimos haciendo, me parece que un dato objetivo a tener en cuenta. Si uno mira también los resultados, también tiene que mirar los resultados que sucedieron en otras localidades. A ver, en todas aquellas localidades donde nosotros somos municipios, también se perdieron las elecciones. En la que menos se perdió fue en Paso de los Libres. Después de Esquina se perdió por 17 puntos, Mercedes por 20 puntos y otras localidades quizás por más también. En Capital se perdió 70-25 a 19 en concejales. En Goya también hubo una diferencia también de creo que 70-26. En Santo Tomé también, digamos, esto te marca un poco. Y en aquellas localidades donde se ganó fue Montecasero, con un enorme trabajo, donde también se votó a una candidata, Graciela Castañeda de Brome, que había hecho una muy buena elección en el 2021. Lo que pasa es que el fenómeno del gobierno provincial y de Valdés en su momento impidió que ella, pero salió de lo común, digamos. Graciela creo que tuvo en el 2021 36-38%. Fue una elección enorme de Graciela, de la doctora. Ganó Chara, ganó
allá en el Empedrado, el doctor, Sí. el doctor ganó también, que me parece un reconocimiento importantísimo, un compañero que viene del 2017 peleándola. Y después, bueno, Bonpland y Pucheta, que sabemos que son elecciones que también, una enorme elección de los compañeros de Osvaldo y del Chino Zuna, ¿no? Pero después, bueno, digamos que las elecciones se dieron así, ¿no? En ese contexto. Por ahí hablar en lo interno de ganadores o perdedores, o me parece que no es el tema. Y aparte, digo, nosotros en realidad, previo a analizar la posibilidad de un candidato, estamos en un proceso de trabajo previo que es la reconstrucción, el orden, el ordenamiento del partido, del frente, que son cuestiones previas que son fundamentales para nosotros poder ser competitivos. ¿Por qué no se dio este año esa reconstrucción y esa interna? Recuerdo que habíamos hablado el año pasado en Circo VIP y todo apuntaba a que iba a ser febrero, marzo. Usted era uno de los que apoyaba esa interna. No se dio y me quedo con algo que marcaba, porque me parece que de ahí viene también estos problemas de las intervenciones y cuando vienen interventores de otros lugares. Le ofrecieron a usted la candidatura a senador, en su momento también se lo había nombrado a Karam para que sea segundo o tercero de la lista de diputados, es decir, empecemos a buscar las figuras más relevantes, porque dentro del frente de todos no hay demasiado, vamos a tener que buscar los intendentes como para tratar de capitalizar el voto. Que a análisis propio es una cuestión de los interventores que vienen con otra mirada. Pero ¿por qué no se dio ahora? ¿Por qué se frenó tanto algo que venía y repito, era para febrero o marzo la interna y no pasó? Primero porque todos los sectores tienen que estar de acuerdo en una interna y no estaba ese acuerdo para la interna, ¿no? De todos los sectores. Segundo, porque en realidad, como yo siempre digo, la interna no tiene que ser un fin en sí mismo, la interna tiene que ser una herramienta, un instrumento de organización del partido y para algo superior, ¿no? Para ordenar al partido y para armar algo superior que es el frente. Es un escalón de 60 escalones, por decir así. Y este año venía asignado por 3 turnos electorales. Entonces hacer una interna que participe muy poca gente, una interna donde la totalidad de los afiliados no tenga incidencia, no tenga participación, no logremos colocar la interna, la discusión interna en la opinión pública, tampoco iba a servir. Y la verdad que como viene este año, la gente tiene en la cabeza un poco, aquellos más o menos que piensan en política, que no mucha gente, porque la gente tiene la cabeza en su economía familiar, personal, en sus cosas, pero aquello un poco, por hablar del ámbito político, de la gente en general, tiene la cabeza un poco en lo nacional. Pasó también, a ver, la cantidad de gente que fue a votar en las elecciones provinciales fue baja. Sí. Bueno, lo pasó también ahora en Chaco, viene pasando en distintas provincias donde no se elige, bueno, en este caso inclusive se elegía gobernador en Las Paso, digo. Entonces para nosotros lamentablemente no se dio el contexto para hacer esa interna, ¿no? Porque sabíamos que teníamos un turno electoral para elecciones provinciales y sobre todo después los 2 turnos electorales que vienen en lo nacional, Las Paso en agosto y la presidenciales en octubre, ¿no? Yo creo que básicamente por eso, ¿no? Por eso yo creo que sí el año que viene debe ser el año. Yo soy un defensor de la interna, porque considero que es lo normal como tiene que organizarse un partido. No le tengo miedo a la interna, y no es la palabra miedo, creo que la interna nos va a perjudicar. Nosotros, a ver, venimos a sacar del 2021 22 puntos en la provincia, ahora sacamos 29 puntos, se mejoró en muchas localidades. Fueron elecciones muy complejas en Corrientes y en Goya que sabíamos que iba a pasar eso. Yo le quería preguntar, porque nosotros hicimos el análisis el día de la elección y hasta antes de comenzar el especial teníamos como el dato y la sensación de que Paso de los Libres era uno de los lugares donde Encuentro por Corrientes no iba a salir victorioso. Encuentro por Corrientes teníamos entendido que manejaba el mismo dato, de hecho el gobernador sí. no hizo campaña en este lugar. Fue una sorpresa el resultado, por lo menos desde este punto, para nosotros el día de las elecciones. ¿Ustedes sabían que esto podía pasar o también los sorprendió? Nosotros sabíamos que los candidatos a senadores, Celeste Ascue estaba muy bien posicionada, que el frente también, pero también sabíamos que había un fuerte apoyo al gobierno provincial y al gobernador. Y depende cómo iba a votar la gente, que es que hay cosas muy finas que no se pueden decidir. O sea, uno analiza encuestas, analiza información hasta una semana
con toda la furia hasta una semana antes, o sea, no podés llegar a... Y la última semana, fíjate qué pasa, hay mucha gente que se pone en la cabeza la elección recién la última semana, los últimos 3 días, 2 días. Entonces, ¿cómo haces para analizar qué está pensando esa gente? Pero sí veíamos que había un fenómeno que la gente que iba a votar iba a poner la cabeza en lo provincial, y sabíamos que había un apoyo en lo provincial como viene existiendo hace más de 20 años, ¿no? Es más, uno entraba a las plataformas, entraba a YouTube y la publicidad era del gobierno, era publicidad del gobierno, no era publicidad de Eco más Vamos Corriente, era la publicidad del gobierno donde aparecía el gobernador. Entonces estaba estudiado también ese tema por el lado del gobierno, ¿no? Entonces sabíamos que nosotros íbamos a hacer una muy buena elección, pero también sabíamos de que el gobierno provincial también iba a ser una buena elección y que lógicamente eso iba a estar por definirse. Y por eso es lo que yo digo también en lo que sucede en Capital y en Goya. Es muy difícil, no hay que caerle a los compañeros de Capital ni a los goyanos. Es muy difícil en Capital, donde se confunde el gobierno municipal con el gobierno provincial, donde el gobierno provincial tiene mucha presencia. El gobierno provincial tiene presencia también en el ámbito de la competencia municipal. Es muy difícil. Y lo mismo sucede en Goya. Y lo mismo sucede en Curuzú. Quizá acá en Libre no tanto, pero también es el gobierno provincial, ¿no? Por eso que en la mayor cantidad de los municipios, por eso digo, salvo Capital, Goya, Santo Tomé, en la mayor cantidad de municipios se estuvo alrededor del 35%. Lo sobresaliente fue Montecasero, Bonplan Pucheta, Empedrado, y después pasó Los Libres, que nosotros pasamos los 42%. Empedrado que la victoria se la lleva al Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, pero el Frente Renovador es el que capitalizó con su concejal que ingresa. El concejal el concejal es de peronista, es Chara. Es el doctor Echeverría. Ah, porque yo lo vi en el video de César Lescano, César que decía como diputado. Claro. No, el ganador ahí fue... A ver, César también, ojo, influyó. No, está bien, por eso influyó, pero había como un saludo y creo que en la descripción decía algo que nos acompaña militando, entonces quedó como entendido de que era el Frente Renovador. Quien gana la elección ahí fue Chara Echeverría, el doctor Fernando Echeverría, que fue candidato a intendente en 2017, candidato a concejal en el 2019, candidato no concejal en el 2019, no, candidato a intendente en 2021, y que ahora entra como concejal. Tiene ese reconocimiento de la gente. Cuando la gente quiere votar a una persona, la vota. Pasó en el 2017 acá, y pasa también cuando quiere apoyar a una persona, en este caso como al gobernador, ¿no? Pero la victoria ahí, y por supuesto que lógicamente fue una buena victoria también, no sé si llegamos a ganar en lo provincial, pero sí ganó él a concejal, digamos. Ese es el análisis que uno hace, ¿no? Y ahí no puede haber un error. A ver, yo lo analicé el día domingo, a muchos no le gustó, pero me quedó la sensación de que Celeste no era la mejor candidata. Y ahora, repasando esto que usted dice de cuando se quiere votar a una persona se vota, de que a usted le habían ofrecido ese lugar, y de que por ahí la figura de Martín Azcúa no es lo mismo que la figura de Celeste, y el caudal de votos de Libre lo tiene usted, porque en esto hay varios análisis. Uno puede ser que no haya convencido la figura de la candidata senadora, en Libres principalmente, después es mucho más difícil entrar en otros lugares, que no haya funcionado como corresponde el aparato del día de la elección, de que haya una queja o una crítica hacia la gestión, son todos factores que se pueden haber dado en el resultado. Pero se analizó en algún momento esto, bueno, tal vez nos confundimos y no era el momento para Celeste, o no terminó de entrar en el ciudadano libreño. Puede ser, Matías, te soy sincero, nosotros estamos haciendo un trabajo, unos estudios ahora, analizando también, no tenemos, pero puede ser, nosotros consideramos que era la mejor candidata que sintetizaba el proyecto, ¿no? Es difícil también crecer al lado de la figura de un intendente. Claro. ¿Sí? Es difícil, o sea, y quizás no sea una responsabilidad de Celeste o de otro candidato. Yo lo había dicho y lo analizamos, y siempre lo recalco, ¿no? Que el caso de Celeste, inclusive, con todo el merecimiento que tiene de haber ocupado el cargo y de hoy poder ser electa, y que el 10 de diciembre sea
sea la nueva representante dentro del Senado. Por eso también hablábamos con Matías esto de a veces, bueno, que el libreño es medio difícil para todo también, ¿no? A veces lo decimos nosotros, no lo va a decir el intendente porque no va a quedar bien, pero lo decimos nosotros. Somos como un caso muy especial a la hora de todo, de votar, de elegir un lugar, de promocionar, de todo. Es como medio complicado siempre nuestra forma de manejarnos y de pensar. Pero en esto yo me quedaba, ¿no? Decía, bueno, si es por ahí para el libreño, no fue la mejor candidata, inclusive teniendo en cuenta del merecimiento del trabajo. Yo lo remarqué un montón de veces. Puede gustar más o menos las formas, la labor, pero hay algo que no se le puede negar, que es la militancia y que es la constancia, y de hecho la recalco por encima de la figura del intendente. Porque nosotros, más allá de que Martina Escúa siempre militó y estuvo, ¿a quién se la conoció primero y quién ocupó esos lugares, esos roles fundamentales? Era Celeste Escúa. Entonces decimos, a veces cuando uno hace este análisis que molesta, que da como una cosquilla de decir, ¿cómo van a decir que no era la candidata? No, pero lo estamos diciendo, analizando desde la mirada del común, pero sin dejar de reconocer el historial, porque no era, a ver, vamos a Pucheta, donde en el momento en el que Marisa ya no pudo hacer más, y bueno, vino el hijo, y después vino el marido, y después era la hija, pero tiene una cuestión de onda familiar, de que no hay nadie, ponemos a alguien nuestro porque no queremos perder el poder. Acá había un reconocimiento a la labor política, o sea, no tenía a quién, y entonces Martina Escúa decidió que vaya mi hermana, que no tiene idea de lo que ha pasado dentro del peronismo en otras ocasiones, pero, o sea, siempre hacemos esa salvedad. Era alguien que merecía este lugar por una trayectoria política. Claro, ella no fue candidata porque sea mi hermana, ¿no? Es más, quizá una de las cosas por qué no debía ser candidata era por eso, pero era hasta una situación injusta, ¿no? Al trabajo, a la dedicación, a la carrera, a la capacidad. Yo creo que en realidad, inclusive hay muchos casos de votos de Mercedes, un momento ganó la esposa de Sembonay, el caso de Arturo Colombi, el caso de Alicia Locatelli, que me estoy acordando por ahí, la señora de Carlitos Rubín. No, yo creo que no pasa por ahí, ¿no? O sea, a ver, en el 2019 Celeste Escúa fue candidata a primer concejal y ganó la elección. Nosotros ganamos, pusimos 4 concejales de 6. Y se puede decir, bueno, sí, Celeste Escúa fue la gran victoriosa. Me parece que tampoco ni una ni otra. Ni es una fenómena ni es un desastre. No, o sea, no pasa por el análisis. Yo creo que me quedo con que nosotros tenemos un representante en la Cámara Alta, que hubo un reconocimiento a Libre, que hubo un reconocimiento a la figura de ella, que cayó muy bien en Libres y cayó muy bien en toda la provincia, y que nosotros sacamos de 29 puntos, nos fuimos a 42 puntos. Y me quedo con que en realidad, si tengo que hacer un análisis un poco así con los elementos que tengo, creo que la gente votó al gobierno provincial porque no vio una oposición. Pero en algún momento, perdón, termino rápido, en algún momento nosotros como frente, yo esto lo vengo planteando hace tiempo, antes de que Celeste Escúa sea candidata, en algún momento tenemos que empezar a pensar en otras figuras que sinteticen el proyecto y dejar de poner candidatos simplemente porque son conocidos. Tenemos la experiencia del 2017 de lo que sucedió acá y otras tantas experiencias en otras localidades. Entonces, lógicamente, que esto es un proceso y lo venimos repitiendo, es un proceso. No vamos a tener un resultado ya. Vuelvo a decir, si nosotros sacamos, es difícil analizar, ¿no? Pero si nosotros sacamos Capital y Goya, la elección del Frente de Todos fue muy buena. Y también, no digo que no haya sido buena en Capital y Goya, pero esa diferencia que lamentablemente se obtuvo ahí, es difícil, ¿no? El distrito más grande como el Capital y el que le sigue Goya, digo. Por eso digo que en todos los otros municipios el Frente de Todos anduvo por arriba, salvo Santo Tomé, anduvo por arriba del 30%. La nota fue Montecasero, Bonplan, Pucheta, Empedrado y Paso Libre, que fue por arriba del 40-42%. No quiero ser tampoco muy parcial en la opinión, ¿no? Por eso trato de debatir todo, ¿no? Bueno, pero es con lo que se quedan, digamos, en el lado medio lleno del vaso. Sí, pero hay que analizar. No, hay que analizar. A ver, por eso digo, también hay que saber leer, ¿no? Nosotros, vuelvo a lo mismo, en el 2021 la elección a gobernador se perdió, en Libres perdimos por 41 puntos.
la elección, las PASO, donde ya estaba la boleta, donde ya estaba el senador Eduardo Vigi como candidato, a Camau le gana prácticamente por 30 puntos. A ver, nosotros que analizamos política, levantar esos números era prácticamente, en la previa era prácticamente imposible. Sabemos que es así. Y nosotros logramos poner, sí, por encima de la discusión, la gestión municipal. Logramos publicitar la gestión, imponer ese debate, digamos, ¿no? Y cuando la gente debatió eso, dijo, no, vamos a darle un crédito nuevamente al Tincho Escúa, al equipo. Entonces, y se dio así, ¿no? Por eso digo que viene por ese lado, ¿no? El debate, el análisis. Pensando en octubre, el gobierno municipal en el Consejo Deliberante pierde una figura, o la figura más importante, la de más voz, que es justamente Celeste Escúa, porque se va al Senado provincial. ¿Es menester para el gobierno municipal reemplazar esa figura por alguien más o menos parecido, desde la figura, desde la presencia que tiene dentro del Consejo Deliberante? Yo ¿Y si es que se la puede reemplazar con alguien parecido? Yo creo que tenemos excelentes concejales y yo creo que hay figuras ya de que tranquilamente pueden dar los debates que necesitamos, ¿no? Y bueno, pero nosotros mirá, si hay algo que tiene nuestro espacio político, son cuadros. Nosotros hoy, te puedo decir que nosotros tenemos 10 personas, 10 candidatos a concejales, entre hombres y mujeres de primera. Por supuesto que no voy a decir los nombres, por la duda digo, no, vale. antes que me pregunten. No vale, pero nunca nos quieren decir los nombres. Pero es así y yo creo que pero son hombres y mujeres dentro del espacio hoy, porque hay algo que por ahí nosotros siempre recalcamos, que cuando se termina eligiendo, trabajamos con la gente que ya está en funcionamiento. Entonces hoy lo tenemos a Mauro acá. Bueno, mañana sale Mauro de la dirección y va para concejal y vamos moviendo dentro del tablero. O son personas que están trabajando como militantes y que a partir de ahora se pueden incluir al tablero de la gestión. Son todos importantes, sinceramente. Yo tengo esa concepción. Todos somos útil para algo. Hay que encontrarle el lugar. Diría Cristina, funcionarios que funcionan. Bueno, hay algunos que no funcionan acá, van a funcionar. Nos pasó. A ver, uno como intendente nos puede estar encima quizás de las cuestiones los más detalles. Donde no te puedes equivocar es cuando designás un funcionario, cuando designás un secretario, cuando designás un director, cuando designás un concejal. Nosotros tenemos una apertura amplia, no solamente dentro del partido, sino dentro del frente, sino también a la sociedad en general. A la sociedad en general, nosotros, por ejemplo, hemos incorporado a gente en la gestión, a personas en la gestión que prácticamente no tienen militancia dentro de ningún partido político, y que han trabajado muy bien y que vienen trabajando muy bien. Así que nosotros en ese sentido, mientras que tengamos de esa persona la predisposición, la responsabilidad, la capacidad, la entrega, que es lo que nosotros queremos, porque a ver, nosotros estamos todo el día. A veces descansamos los domingos, pero estamos todo el día trabajando en el municipio, analizando, viendo, buscándole la vuelta para mejorar la gestión, que siempre digo, falta mucho, falta muchísimo, pero se le pone mucho esfuerzo, ¿no? Y hablando un poco de la gestión, y contamos con el apoyo del gobierno nacional como gestione, es enorme. Yo creo que por ahí queda mal que yo lo diga, ¿no? Pero yo no recuerdo que haya habido otra administración que tenga el volumen de obra y de programa y proyectos que tenemos hoy, ¿no? Un poco por la gestión que tenemos, un poco por el trabajo que hacemos, y otro poco por la mirada nacional que tiene el gobierno nacional y por el apoyo. Pero el apoyo, o sea, el ministro, yo me junto con los ministros, sí, dale, Tincho, dale, espectacular, sí, metele, haceme. Pero si vos no haces los proyectos, si vos no haces la gestión posterior, quedamos en una simple expresión de voluntad. Entonces, nosotros hemos logrado, disculpe que me fui con esto, pero para mí es importante, nosotros hemos logrado armar un equipo de trabajo, sobre todo de lo técnico, que salvo el gobierno provincial que tiene esa capacidad, después es Paso de los Libres. Los únicos proyectos y obras que se están ejecutando actualmente en la provincia con financiamiento externo es en Capital, que es un BID que están haciendo en la Costanera, y en Paso de los Libres, que es la obra que sabemos estamos en la Colón. Y ya estamos trabajando en 2 proyectos más con financiamiento internacional, un CAF y otro
un CAF, un Fonplata y otro, un anteproyecto para un BID, para hacer obras de enorme envergadura. Hablamos de obras con un financiamiento de arriba de los 5.000 millones de pesos, que es imposible para un municipio. Pero para eso vos tenés que tener un equipo de trabajo que lo hemos logrado conformar con gente de Libre, con gente de Buenos Aires y con gente de Corrientes. Estamos en días previos al cierre de listas, ¿no? De conocer los precandidatos. Hay dos caminos, podemos decirlo. Uno va a tener, y ya le voy a consultar por la parte de los precandidatos a diputados, pero hay una convulsión dentro de hoy, Unión por la Patria, de si vamos con un candidato, si vamos con lista única, si se va a terminar dando tal vez la lógica de que sea Daniel Scioli por un lado y algún candidato del kirchnerismo por el otro. ¿La idea de Martín Ascúa es que haya un solo candidato o de que haya paso? A ver, yo tengo una concepción. Para mí la discusión interna es positiva, es buena, pero ese es el concepto. Para mí es bueno, pero hay que analizar la coyuntura. Quizás no tanto en Corrientes, ¿no? Acá en Corrientes creo que no nos va a modificar tanto. Acá capaz que Corrientes es bueno porque hay varios compañeros que van a querer representarse. A mí me parece eso es positivo, pero quizá en el análisis nacional, yo vengo a Buenos Aires a hablar con algunos compañeros del conurbano bonaerense que se estuvieron reuniendo también con gobernadores, y ahí se complica un poco el esquema, ¿no? Porque lógicamente ahí estamos hablando que muchos intendentes de la primera sesión electoral tienen que votar, tienen que elegir, y se da una disyuntiva ahí que eso puede ser un problema, ¿no? A ver, sacaron un documento ahora los intendentes, la mayoría de la primera sección pidiendo la unidad, un solo candidato, ¿no? También es cierto que el sector hoy que está encarnando Daniel Scioli, con el apoyo del presidente, con Victoria Tolosa Paz, una gran ministra, también está pidiendo un espacio. Yo creo que se va a terminar logrando la unidad, respetando los espacios a todos. Yo creo ¿Quién que es dentro de esta lucha de poderes? ¿Quién es el que no da el brazo a torcer? ¿Es el albertismo o es el kirchnerismo? No, son cierres, ¿viste, Daniel Arzano? Son cierres, o sea, cada uno disputa el poder. Las disputas internas son tremendas. Pasa acá también en el gobierno provincial, lo que pasa es que nos sale a la superficie. Claro. Y pasa Juntos por el Cambio. A ver, Juntos por el Cambio se están Sí, matando. lo dijimos nosotros. El frente ha logrado tapar y esconder el problema que venía teniendo Juntos por el Cambio, digamos, porque estábamos todos hablando de eso y con la disyuntiva. Pero pregunto esto porque pareciera que la intransigencia la tiene el kirchnerismo hoy de que no quiere otra participación, y el albertismo que impulsa, bueno, vayamos a una paso con dos candidatos. No sé qué rol juega Massa en esto, porque no sé si va a ser o no va a ser. Ahí está coqueteando entre que sí, que no, que sí, que no. Massa dice que quiere ser candidato de la unidad. Claro. Es candidato sin paso. Eso es lo que yo un poco también pero ahí sumo al análisis de Daniela, ¿no? Porque el Frente de Todos es el inventor de la paso. Y es raro que no quiera. Nunca participó. Nunca participó. La información que baja de Nación es decir... Cristina, en el gobierno de Cristina se creó la paso. Claro, exactamente. No era Frente de Todo todavía. Frente para la Victoria. Ese espacio político, sí. La información que baja de Nación es, si nosotros vamos a una paso, el lunes 14 de agosto no sabemos con qué país nos podemos encontrar en términos económicos. Usted que recorrió los pasillos de Nación, ¿es esa la idea que tienen de que el país explote por el aire el lunes, o es más mediático como para tratar de...? Es complejo, Matías. A ver, ¿por qué el tema de las PASO en el oficialismo es complejo? Es complejo tener por un lado un candidato que es apoyado por el presidente de la Nación, otro candidato que es apoyado por la vicepresidenta, que puede ser el ministro de Economía designado por el presidente. Es complejo, una situación compleja, y donde yo también siempre digo ahí, mi opinión es, por encima de los armados políticos, de los armados electorales, tiene que estar la responsabilidad de gestión. Vos sos gobierno hasta el 10 de diciembre y hay que poner por encima de eso. Yo creo que puede haber una sorpresa, no tan sorpresa. Yo no descartaría la posibilidad de que Axel Kicillof sea candidato a presidente. ¿Y ese sería el candidato de la unidad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y una opinión mía, no hay información, pero... Y dentro de la opinión de Martín Ascúa,
¿quién debería, si hay un solo candidato, quién debería ser? ¿Debería ser Axel o se debería buscar algún otra alternativa? Te voy a, no tengo una preferencia personal, el que mejor sintetice nuestro espacio, nuestro proyecto y el que más posibilidades tenga de sostener el gobierno. Axel Kicillof gana una presidencial a nivel nacional. Saquemos el conurbano bonaerense, saquemos la provincia de Buenos Aires, que es un mundo aparte. Axel Kicillof gana en Corrientes, por ejemplo, más allá de que no resolvamos nosotros, ¿no?, el padrón electoral nacional. Yo creo que sí. Creo que sí. No tengo datos, pero creo que sí. Entiendo que sí. En un escenario de tercios, que cada vez es menos tercios, porque todos vemos que Milei se viene desinflando, que la estructura... A ver, el PRO, Mauricio Macri fue presidente, porque también tuvo un apoyo enorme en la estructura de la UCR. Sabemos que es así en todas las provincias. El PRO es un partido que viene creciendo, pero que se necesita de la estructura de la UCR para sostenerse. Entonces, y es lo que le pasa a Milei. Él es un candidato que tiene un apoyo de la población, muchos los jóvenes, lo que sabemos todos, ¿no? Pero después, a la hora de la verdad, las estructuras, ¿no? Las estructuras son... Y la polarización, yo creo que Milei no va a sacar más de 15 puntos. ¿Hay miedo, no sé si es miedo la palabra, pero hay un resguardo, un resquemor ahí con Sergio Massa de que si es el candidato, que el poder al Frente Renovador? No, yo creo que para mí también sería un buen candidato, un gran candidato. Sergio Massa es un gran candidato también. El tema es que vuelvo a decir, no pasa tanto por la persona. Mi análisis es ese, ¿no? ¿Quién le gusta a uno? A mí Scioli me parece un enorme candidato, me encanta como candidato Scioli. Me parece también un buen candidato Massa. Guado demostró también una cintura enorme, un trabajo enorme que viene haciendo el Ministerio del Interior, y también me parece que Kicillof. Pero vuelvo a decir, nosotros como espacio político tenemos que tratar de colocar al candidato que más chance nos dé para sostener el gobierno nacional. Y por eso también llevo en las elecciones municipales a medio término a las nacionales, porque para nosotros es fundamental sostener el gobierno nacional por el enorme trabajo que venimos haciendo. Del 2017 al 2019, nosotros no logramos bajar nada del gobierno nacional. Un poco por una discriminación que hubo, pero más que nada porque el Estado nacional no estaba estructurado para trabajar con los municipios, no estaba estructurado para el dinamismo que le dio el Frente de Todos, que tiene enormes dificultades en el gobierno, que no son la parte económica es la que más sale a la superficie. La inflación, el poder adquisitivo de la gente, que es innegable que es un problema que tenemos. Las dificultades son políticas. Así todo, la gestión del gobierno nacional es enorme. No existe ministerio, secretaría, dirección del gobierno nacional que no tenga un programa, un beneficio, un proyecto para desarrollar. Son las dificultades políticas. ¿Que un sector haya abandonado al presidente de la nación? Porque ayer yo decía, ¿no? Claro, es muy simple hoy por hoy para muchos sectores criticar a Alberto Fernández. Pero en su momento, a año y medio, 2 años de gobierno, todo el sector del kirchnerismo, encabezado en el Máximo, abandonaron el bloque, se fueron y lo dejaron solo. Y vos llegaste con una estructura armada y el último tiempo te abandonó el Frente Renovador. Se puede hacer una analogía sin la renuncia, pero una analogía del gobierno de la Alianza, digamos, ¿no? Allá como con un Chacho Álvarez que se fue, en este caso Cristina no se fue, pero de los 4 años, ¿cuántas veces Cristina confrontó al presidente? Y hablemos de lo que pasó también en las cámaras. Entonces es como... Es un gobierno difícil de ponerse de acuerdo políticamente. Por eso digo que son dificultades políticas, es verdad. Yo no estoy recargando las culpas en Alberto Fernández, en el presidente. Hablo de las responsabilidades de todo. De un gobierno que se conformó con 3 patas que se visibilizaban en el presidente, la vicepresidenta y al actual ministro de Economía, pero que también estaba integrado por un montón de sectores. Esas son las dificultades políticas, lo que dijiste vos, Matías. A ver, se abandonó, no se votó el acuerdo del fondo, bueno, era malo, bueno, pero ese debate político interno, esa discusión evidentemente no se dio,
Si no, no tuviésemos tenido los problemas que tenemos, y lógicamente con las dificultades que también después se terminan desencadenando en la gestión en sí, en la gente. También hay que saber de que el gobierno la Argentina tenía un endeudamiento histórico, porque esto es imposible no analizar, y no es patear la pelota para otro lado. Nosotros tenemos que analizar el contexto. Fíjense que yo jamás me escucharon hablar de que yo me quejé del gobierno anterior, de la gestión anterior, pero sí en el análisis uno tiene que hacer un análisis correspondiente, ¿no? La deuda que tomó la Argentina es impagable, por eso la negociación con el fondo es fundamental, y por eso la enorme dificultades que tenemos. Lo dijo ahora Juan Manuel López Obrador. ¿Y cómo se hace, intendente, desde acá, ¿no? Desde su mirada, cómo se hace para que en agosto, vamos al primer turno, la gente pueda volver a confiar en un gobierno que hasta ahora, estamos viendo a ver qué pasa de acá al sábado, pero hasta ahora la unidad no se ve, que pareció más una unidad electoral que de gobierno, y le están por volver a pedir a la gente el voto confianza? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se le convence? Inclusive al propio peronista que es verticalista y todo, pero que está mirando en este momento y dice, bueno, ¿a quién obedezco? ¿Para dónde voy? ¿Cómo es esto? Se va a terminar sintetizando en un candidato, yo estoy convencido que sí, y después muy simple, es confrontar o contrastar lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, comunicar eso, el índice de desocupación que teníamos, quizás no teníamos la inflación, pero la desocupación se sentía, el poder adquisitivo de la gente, los organismos del Estado, nunca se tuvo, o sea, nosotros tenemos hoy casi, no digo un pleno empleo, pero tenemos 6% de desocupación. El problema que tenemos es el poder adquisitivo de la gente, por la cantidad de beneficios, derechos, la recuperación de derechos fue enorme, pero hay que salir a contarle eso a la gente. ¿Faltó eso en estos 4 años? Indudablemente, un problema de comunicación enorme que hemos tenido. Un amigo mío que era viceministro, que era el actual interventor, el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, nos había planteado que él había hablado con el presidente y le dijo, sacá 20, 30 figuras políticas de primera línea conocidas que vayan a recorrer las provincias a contar lo que está haciendo el gobierno. Es enorme el trabajo que está haciendo el gobierno. Pero a ver, por ahí me cuesta quedarme en esa generalidad. Pero si uno recorre Ministerio de Obras y Servicios, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, de Desarrollo Territorial, Ministerio de Desarrollo Social, el trabajo que está haciendo en múltiples áreas, el Ministerio de Salud, cómo fue la administración también de la pandemia, la vacuna, el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las gestiones son muy buenas. El Ministerio de Turismo y Deporte. ¿Viste? El otro día creo que salió también un titular ahí creo que fue del New York Times, que hablaba del fenómeno argentino. Tiene 100 y pico % de inflación, pero los restaurantes explotan. Los restaurantes, sí. Y los destinos turísticos también. Yo te digo, el fin de semana largo no había lugar en hotel en ningún lugar. Si vos no reservás con anticipación, y te puedo asegurar que para las vacaciones de julio, si no empezás a reservar ahora, no vas a conseguir. Intendente, y en caso de que esa unidad no se dé, ¿sí?, de acá al sábado, a partir del domingo comienza desde Paso de los Libres una reunión a la cabeza de Martín Ascúa con todo su equipo de qué pasos van a seguir de cara a las pasos de agosto. Sí, por supuesto que sí. Nosotros vamos a votar en octubre ya cuando esté definida las pasos, ¿no? Nosotros por ahí quizás por eso... Pero hay que militar para las pasos. Sí, por supuesto que sí. Eso ya estamos hablando, reuniéndonos, digamos, independientemente, como nosotros no vamos con listas de concejales ahora a las pasos, no tenemos un gran inconveniente desde el armado político. Por supuesto que vamos a militar dentro de nuestro espacio político. ¿Y tiene definido a quién acompañar? En el caso de Cayano. En el caso de que... Todavía no tenemos definido porque en realidad... No hay candidato. Sí, es difícil. Salir por allá. Era la cintura, claro. Intendente, de cara al sábado hay que ponerle nombre a los precandidatos a diputados. Corriente elige, renueva diputados nacionales. Ahí sí, ya hay nombres que aparezcan, que tengan definidos, porque es algo de... Ni siquiera dentro de Encuentro por Corrientes tampoco hay demasiados nombres dando vuelta. No se está hablando. Ahora me estoy yendo muy probablemente mañana pasado a Corrientes para ver ese tema, ¿no? Para
para acompañar las reuniones. Mi mamá me está llamando. También soy hijo. Para acompañar un poco las reuniones, las definiciones, se está viendo. Hay sectores, lógicamente, sabemos que la Cámpora, por así decir, lógicamente tiene pretensiones de ocupar un lugar en la lista. El sector del masismo, el Frente Renovador, por ahí el peronismo ortodoxo, como quiera llamarlo, estamos todos nosotros por ahí también. En realidad, más que eso, mi idea es, lo que yo voy a aportar, es decir, bueno, tratemos de armar la mejor lista para tratar de hacer la mejor performance electoral, que vuelvo a decir, era lo que planteamos en las elecciones provinciales, y yo tengo la obligación de ser positivo también y hacer una autocrítica profunda, lógicamente, pero nosotros pasamos de 22 puntos a 29 puntos. Hay que mantener. Juanchi Zabaleta estaba contentísimo con eso, me llamó, me dice, recuperamos, empezamos a despertar al peronismo. No es un dato menor, vuelvo así con el análisis correspondiente. Mi idea es tratar de colocar a aquellos candidatos que de alguna forma representen a la enorme mayoría del Frente de Todos, y que los compañeros tengan la voluntad de salir a militar, ¿no? ¿Dependerá de agosto el trabajo que hay que hacer para octubre, teniendo en cuenta que también que van los candidatos a concejales, pero digo, el número que se recabe en agosto, ¿será piso para octubre? Puede ser, no sé, a ver, en octubre, ¿qué va a pasar en octubre? Lo que nos pasó en el 2019. La mayor preponderancia en la cabeza de la gente va a estar asignada por la elección presidencial. En las pasos que tenemos ya de entrada, ¿qué pasó en Chaco ahora? Coqui Capitanich fue el candidato más votado, pero en el frente Juntos por el Cambio ganó, pero en realidad, si uno ve, hay una lectura para hacer ahí. Ahí verdaderamente hubo una paso en el Juntos por el Cambio, no la tuvo Coqui. Hubo, creo que el 49-50% de cantidad de votantes. Entonces, por ahí esos análisis me parece que también se pueden hacer ahora en las pasos, porque Juntos por el Cambio sí va a tener una verdadera paso. En frente, Unión por la Patria, hasta ahora no sabemos. Y después en octubre vamos ya con los candidatos definidos. Va a meterse también un poco en la discusión local, en menor medida, porque la atención de la gente va a estar más dada por la elección del candidato a presidente, ¿no? Por eso digo que viene un poco por ahí. Lo debatíamos en su momento en 2019, cuando nosotros ganamos la elección muy bien, que logramos incorporar 4 concejales de 6. Y me preguntaban varios periodistas si esa elección es el apoyo a la gestión, al intendente. Y en realidad, hay que ser sincero, era un apoyo, bueno, puede haber algo de apoyo también a la lista de concejales, pero en realidad la elección era a presidente, que el verdadero diagnóstico va a ser cuando elijamos intendente, que fue lo que sucedió. Y es otro contexto, ¿no? Porque en aquel llegaba Alberto Fernández y hoy es más difícil. Muchísimo más difícil que aquella elección. ¿Preocupa eso de cara a los concejales que se pueda llegar a sumar? Sí, por supuesto que hay que analizar eso. Igualmente el apoyo que tiene el gobierno nacional acá es importante, ¿eh? Y la figura Cristina, hay que ser sincero. La figura Cristina también acá es importante, el apoyo que tiene. Martín Ascua puede apoyar a un candidato, si hay pasos, no va a decir los nombres. No va a claro. decir, no. ¿Puede apoyar a un candidato distinto de la Cámpora? En el caso de que haya... Sí, Guado de Pedro por un lado y Daniel Scioli por el otro. Yo todavía sinceramente no lo tengo definido y lo vamos a definir en un conjunto, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, estamos en Corrientes, y defender los intereses de Corrientes, y yo de paso de los libres, donde no pasa por lo que yo quiera hacer por ahí, cuál candidato me cae mejor. Yo he hablado varias veces con Guado de Pedro, he hablado varias veces con Daniel Scioli, un par de veces con Massa, con Axel Kicillof me crucé una vez. O sea, no pasa por eso, digamos, no pasa por el mejor esquema político que nosotros podamos armar acá en Libre y en la provincia. Ahí vamos a estar. Bien. Intendente, le agradecemos el tiempo, la visita sobre todo. Sí, a veces hacemos comunicaciones telefónicas, pero son más rápidas, así que le agradecemos la visita acá en los estudios.